Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero estén todos bien. Nosotros somos el Grupo 9, integrado por Moisés Altuve. Nicolás de Miele. Valentina Rousseau. En la presentación de hoy vamos a hablarles sobre algo un poco distinto a lo que hemos estado conversando las últimas semanas. Quizá sea algo ligeramente más técnico por la naturaleza del documento, pero hemos optado por obviar términos que no esclarezcan y compartirles simplemente lo esencial. En esta ocasión vamos a presentar la parte que uno no ve concretamente como estudiante, pero que conocemos con familiaridad por sus consecuencias materiales que regulan el comportamiento de todo lo relacionado con la UCAP. Me estoy refiriendo al estatuto de la universidad, llamado Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello. Este documento siempre está presente en nuestras vidas académicas en la institución, pues es una autoridad independiente de nuestras voluntades, pero que entendemos es necesaria para el buen funcionamiento y buen desarrollo de la universidad. Es también el conjunto de normas que regula a todos los reglamentos que a raíz de este documento se formen, por lo que se pudiese hacer un paralelo con la Constitución de una república. En este estatuto se da peso normativo y jurídico a todos los miembros de la universidad, todos los procesos universitarios y todos los actos humanos pertinentes a la institución. La materia legal nos permitirá que examinemos al UCAP con cierta distancia objetiva. Lo comprenderemos como institución con personalidad jurídica, hecho que permite que ésta ejerza sus derechos y se acople a sus deberes como ente legal en Venezuela. Revisaremos su naturaleza y fin formal, la organización burocrática de la universidad, deberes internos y sobre todo veremos cuál es la debida regulación de la administración del UCAP. Todo este tema es relevante para uno porque a partir de aquí podemos conocer cuál es el marco de normas que nos permiten desenvolvernos de manera lícita y maximizada, cuáles son nuestras limitaciones y saber qué podemos exigirle a la institución y a sus miembros. Hoy vamos a presentar los artículos pertenecientes al documento de manera coherente según la división del estatuto, pero cabe acotar que en aras de la brevedad hemos reunido los capítulos originales en dos categorías: naturaleza y fines, y disposición y procedimientos administrativos. En cuanto a la categoría de naturaleza y fines, entrarán todos los artículos del estatuto cuyo contenido explique el qué y para qué de una cosa, es decir, que se refieran a las características y motivos y objetos que puedan tener cosas pertinentes a la universidad. Y por otro lado, en cuanto a la categoría de disposición y los procedimientos administrativos, entrará todo lo que sea procesos, movimientos burocráticos y cuestiones de reglamento del cuerpo estudiantil, de personas individuales o de grupos, como consejos, asambleas, entre otros. Cuando un artículo sea constituido por ambas características, eh, de estas dos categorías se presentará por partes. Cuando se hable de naturaleza y fines, ya sabemos, se presentará el segmento del artículo que refleje el para qué y el qué. Y cuando se hable de disposición y los procedimientos administrativos, se presentarán las partes del artículo que expresen esa función. Empezamos entonces primero con naturaleza y fines. En cuanto a la naturaleza de la universidad en general, es decir, en su totalidad, se promulgan los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Estatuto Orgánico, que la universidad lleva el nombre de Universidad Católica Andrés Bello, antes llamada Universidad Católica de Venezuela, nombre que obtuvo el 7 de julio de 1954. La UCAP es una institución de educación superior de la Compañía de Jesús, concebida como una universidad privada, lo que significa que no es financiada por el Estado y es en este sentido independiente. La fuente de los ingresos de la UCAP provienen de matrículas y pensiones estudiantiles, de aportes, donaciones, herencias o legados de personas o comunidades que quieran vincular a la institución. Es importante resaltar que a pesar de ser privada, la UCAP es una institución sin fines de lucro. Inclusive, si se llegase a liquidar la universidad y sus bienes, el Estatuto Orgánico dicta que las ganancias pertenecerán a la Compañía de Jesús, sin que ellos puedan legalmente asociarse con cualquier otra compañía que persiga fines de lucro.
Ante las leyes nacionales, la UCAP goza de personalidad jurídica autorizada por el Estado venezolano, por lo que podrá entrar legalmente en relaciones jurídicas y podrá asumir derechos y deberes según le corresponda en lo acorde con la Constitución de la República. Su sede principal está ubicada en la ciudad de Caracas, pero en concordancia con la ley, la Universidad Católica Andrés Bello podrá crear institutos o colegios universitarios de acuerdo con la ley, como por ejemplo el campus en Guayana y en Los Teques. Por otro lado, los objetivos de la universidad se listan en el artículo 6 del Estatuto Orgánico. Se decreta que los fines del UCAP se constituyen por intereses espirituales, reuniendo autoridades, profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del ser humano. Intereses nacionales, correspondiéndole colaborar con la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria y en el esclarecimiento de los problemas nacionales, creando conciencia y actitudes positivas colectivas, como también el de formar equipos profesionales y técnicos que necesita Venezuela para su desarrollo y su progreso. La enseñanza universitaria se inspira en el espíritu de la democracia y de la justicia social, en cuanto ésta manifiesta como la solidaridad humana, no solo en el territorio nacional, sino internacional, con una especial misión de fortalecer los lazos entre naciones latinoamericanas, enriqueciendo nuestro patrimonio histórico común, enfocándose también en las comunidades más marginadas. La UCAP estará abierta a todas las corrientes de pensamiento universal mientras éstas se expongan y analicen de manera rigurosamente científica, hilvanando las ciencias con la filosofía y la teología. Ahora, en cuanto a personas y grupos de UCAP, vamos a exponer lo que dice el estatuto sobre los diferentes roles que tienen las personas dentro de la universidad, como lo son el rol del docente, de estudiante, de rector, y veremos también los grupos de personas, como lo son las asambleas y los consejos, como el consejo fundacional, el consejo estudiantil, entre otros. En primer lugar, vamos a revisar la naturaleza y los fines de los roles de canciller y vicecanciller de la UCAP. Según está estipulado en los artículos 7, 10 y 11 del Estatuto Orgánico, el canciller de la Universidad Católica Andrés Bello será el arzobispo de Caracas, en representación del episcopado venezolano, a quien corresponde en forma especial la máxima autoridad de la universidad. Su propósito dentro del UCA será el de hacer la publicación oficial del nombramiento del rector, presidir ciertos actos de la universidad como la conferencia de títulos civiles, en nuestro caso los de graduado, los grados académicos y la inauguración del año académico, entre otros. Actualmente el canciller es Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso. El vicecanciller, por otro lado, es el representante provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, en representación de la orden a quien pertenece la universidad. Entre sus funciones se dice en el artículo 11 que el vicecanciller presidirá el Consejo Fundacional de la Universidad. Tendrá en sus manos la importante labor de nombrar al rector de la universidad, nombrar 3 representantes de la Compañía de Jesús en el Consejo Fundacional de la Universidad y nombrar al vicerrector administrativo de la universidad. Actualmente el vicecanciller de la UCAP es el representante Rafael Garrido. Según el artículo 12 del Estatuto Orgánico, el Consejo Fundacional del UCAP estará integrado por el vicecanciller, quien lo presidirá el rector de la universidad, 2 representantes del episcopado venezolano, 3 representantes de la Compañía de Jesús, 4 representantes de los profesores, 1 representante de la Fundación Andrés Bello y 3 miembros nombrados por los anteriores con aprobación del vicecanciller. En el artículo 19 se detallan los fines del Consejo Fundacional de la Universidad, que incluye dar opinión para el nombramiento del rector, cuando le sea pedido por el vicecanciller, nombrar al vicerrector académico, a los vicerrectores de extensión, al vicerrector de identidad, desarrollo estudiantil y extensión social y secretario, dar su aprobación para la remoción del rector, propuesta por el vicecanciller,
emitir opinión sobre la remoción del vicerrector administrativo, remover al vicerrector académico, a los vicerrectores de extensión, al vicerrector de identidad y desarrollo estudiantil y extensión social y secretaría. Promulgar con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros de la reforma del Estatuto Orgánico de la Universidad, de acuerdo con las prescripciones legales, civiles y canónicas. Por otro lado, el Consejo Universitario es un órgano de la universidad que asume dentro de sus funciones, en acorde con el artículo 21 del Estatuto Orgánico, dirigir y coordinar las labores de la enseñanza, las de investigación y demás actividades académicas. Estimulará y mantendrá las relaciones universitarias, nacionales e internacionales con los países, especialmente de Latinoamérica. Decidirá la creación, modificación o supresión de facultades, escuelas, institutos y demás divisiones equivalentes. Nombrará y removerá a los decanos, director general de los estudios de posgrado, directores de escuela, directores de áreas de posgrado, institutos y demás divisiones equivalentes. Decidirá sobre la remoción del personal docente y de investigación. De suma importancia, el Consejo Universitario dictará los reglamentos universitarios, organizará las elecciones universitarias y velará por su regularidad. Aprobará los planes de estudio propuestos por el Consejo de Facultad o por el Consejo General de los Estudios de Posgrado. Decretará la suspensión parcial o total de las actividades universitarias y decidirá acerca de la duración de dichas medidas. Adoptará las providencias convenientes para la conservación del orden y la disciplina dentro de la universidad y decidirá sobre las medidas que haya tomado el rector en caso de emergencia. Concederá los títulos de doctor honoris causa, de profesor honorario y de cualquier otra distinción honorífica. La iniciativa sobre estos títulos honoríficos puede ser tomada por el Consejo Universitario o por la Asamblea de la Facultad correspondiente, pero se requerirá en todo caso a la aprobación del rector. Finalmente, este dictará su reglamento interno. Según el artículo 20, el Consejo Universitario estará conformado por el rector, quien lo presidirá, los vicerrectores, el secretario, los decanos, el director general de los estudios de posgrado, 4 representantes de los profesores electos por ellos mismos, 3 representantes de los estudiantes elegidos por ellos mismos y un representante designado por los egresados de la universidad, junto con 3 profesores nombrados por el rector. Según los artículos 23 y 26 del Estatuto Orgánico del UCAP, se promulga que el rector de la Universidad Católica Andrés Bello será el órgano ejecutivo que coordine, vigile y dirija con el Consejo Universitario todas las actividades de la universidad. El rector también será representante legal de la universidad y el órgano de comunicación de esta con todas las autoridades de la República y con las instituciones nacionales o extranjeras. Entre sus funciones y en concordancia con lo establecido en el artículo 25, el rector cumplirá y hará cumplir en la universidad las disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Universidades, presidirá el Consejo Universitario y ejecutará sus acuerdos, dirigirá, coordinará y vigilará el normal desarrollo de las actividades universitarias, propondrá al Consejo Universitario el nombramiento de los decanos, después de oír la opinión del Consejo de la facultad respectiva. Tendrá el poder de nombrar y remover a los miembros del personal docente y de investigación que integran el Consejo Universitario. Los del Consejo de Facultad y el personal administrativo podrá igualmente autorizar los ascensos del personal docente en el ámbito burocrático. Designará a la persona que deba suplantar al secretario y al vicerrector administrativo, mientras se produzca un nuevo nombramiento y cuando hayan ausencias temporales. El rector informará semanalmente al Consejo Universitario acerca de la marcha de la universidad. Presidirá, en ausencia del canciller, la entrega de grados académicos. Tomará las medidas necesarias para la conservación del orden y la disciplina dentro de la universidad y en casos de emergencia podrá adoptar las medidas que juzgue convenientes, salvo las de remoción de profesores y expulsión definitiva de estudiantes. Será el rector quien acepte herencias, legados y donaciones, posterior a la opinión favorable del Consejo de Administración. Actualmente el rector de la UCA es José Virtuoso.
Ahora pasaremos a hablar sobre los diferentes vicerrectores y el secretario, su naturaleza y fines, según lo estipulado en los artículos 28, 29, 31 y 32 del Estatuto. En primer lugar, las atribuciones del vicerrector académico serán hacer suplencia temporal al rector internamente en caso de su falta absoluta, mientras se haga el debido proceso para un nuevo nombramiento. Supervisará y coordinará de acuerdo con el rector las actividades docentes, de investigación y extensión. Presidirá, en ausencia del rector, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico y velará por el cumplimiento de sus resoluciones. Cumplirá con todas las funciones que sean asignadas por el rector o consejo universitario. En segundo lugar, serán atribuciones del vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social dirigir y coordinar, de acuerdo con el rector, las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la cultura e imagen institucional, promoviendo y articulando, es decir, haciendo específicos y materiales a los procesos planificados de identificación en la comunidad universitaria, que consoliden un modo de hacer y proceder que le corresponda con la misión, la visión, los valores y principios de la Universidad Católica Andrés Bello, así como la espiritualidad de la Compañía de Jesús. Dirigirá, coordinará, de acuerdo con el rector, los servicios de más actividades relacionadas con el desarrollo estudiantil y actividades de extensión social universitaria. El vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social cumplirá también con todas las funciones que le sean asignadas por el rector o por el consejo universitario. En tercer lugar, las atribuciones del vicerrector administrativo serán las de dirigir, coordinar, de acuerdo con el rector, las actividades administrativas de la universidad, presidir en ausencia del rector el consejo de administración y velar por el cumplimiento de sus resoluciones. Presentará también al Consejo Universitario el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos, necesitando que haya la aprobación del Consejo Administrativo. Cumplirá igualmente con otros vicerrectores todas las funciones extraordinarias que le sean asignadas por el rector o por el Consejo Universitario. En cuarto y último lugar, son atribuciones del secretario hacer la suplencia del vicerrector académico, ejercer la secretaría del Consejo Universitario y dar a conocer sus resoluciones. Dará también validez a la firma del rector en los títulos, diplomas, decretos y resoluciones dictadas por la universidad. Pasamos entonces a otra parte del gobierno del UCAP, según lo establecido en los artículos 34, 35 y 36. En estos artículos se dice que las facultades de la Universidad Católica Andrés Bello estarán formadas por escuelas, institutos y demás dependencias de carácter académico y administrativo. Estarán integradas por el decano, los directores de escuela e institutos, los miembros del personal docente y de investigación, los miembros honorarios, los estudiantes y los representantes de los egresados, y su gobierno será ejercido por el decano con el consejo de facultad, según lo prescrito en el presente estatuto orgánico, de acuerdo con las leyes y reglamentos previamente acordados. En el artículo 38 del Estatuto Orgánico dice que la Asamblea de la Facultad estará integrada por el profesorado, por los representantes de los egresados y por los representantes estudiantiles de la respectiva facultad. Es decir, estos miembros conforman su naturaleza. Por otro lado, en cuanto a sus fines, el artículo 39 dicta que la Asamblea de la Facultad conocerá el informe anual del decano, propondrá la designación de los profesores honorarios, así como los candidatos para el doctorado honoris causa de la respectiva facultad, y propondrá al Consejo Universitario, a través del decano, las reformas e iniciativas que se juzguen convenientes para el mejor funcionamiento de la facultad. En el artículo 41 se dice que el Consejo de la Facultad estará integrado por el decano, quien lo presidirán los directores de la escuela e institutos constituidos conforme a la ley y adscritos a las facultades, los representantes de los profesores, 2 representantes estudiantiles y un representante de los egresados. Los profesores de cada escuela elegirán un representante del Consejo de Facultad, pero si los profesores tuviesen solo 1 o 2 escuelas, los profesores elegirán un total de 3 representantes.
En caso de que los profesores elegidos sean menos de 5, el rector nombrará tantos profesores como sea necesario para completar el número 5. Por reglamentación especial, se determinará el periodo, condiciones y formas de elección de los representantes de los profesores estudiantiles y egresados y de sus respectivos suplentes. Los representantes estudiantiles deberán ser estudiantes regulares, por lo menos del tercer año de su carrera, y haber cursado en esta universidad todo el año académico anterior al de su elección. En el artículo 42 se le atribuye al Consejo de Facultad velar por el funcionamiento normal de la facultad y por el cumplimiento de todos sus fines, coordinar las labores de enseñanza e investigación y las otras actividades académicas de la facultad, considerar el proyecto de presupuesto anual de la facultad, considerar los planes de enseñanza elaborados por las escuelas respectivas y elevar para su aprobación final al Consejo Universitario. Aprobar los programas de estudios elaborados por las escuelas. Conocer las medidas disciplinarias acordadas por el decano, los directores de escuela o los profesores de la respectiva facultad, conjunto a las apelaciones que puedan existir. El Consejo de Facultad nombrará a los jurados examinadores cuando decida asumir dicha función. Propondrá, tras haber oído la opinión de la escuela o institutos respectivos, el nombramiento del personal docente y de investigación de la respectiva facultad. Considerará los proyectos de reglamentación de la facultad y de las escuelas o institutos que lo integran y de someterlas al Consejo Universitario. En el artículo 45 del Estatuto Orgánico se dicta que serán atribuciones del decano coordinar y vigilar, de acuerdo con el Consejo de Facultad, las labores de enseñanza, de investigación y las otras actividades académicas de la respectiva facultad y dar cuenta al rector quincenalmente. También presidirá la asamblea y el consejo de la facultad, representará a la facultad en el consejo universitario, convocará a la asamblea y el consejo de la facultad, mantendrá el orden y la disciplina en la facultad tomando las medidas pertinentes previa la consulta al consejo de la facultad. En caso de emergencia, podrá adoptar las medidas que juzgue convenientes dentro de su competencia. Preparará, de acuerdo con los directores, el proyecto de presupuesto anual de la facultad y lo presentará al consejo de la misma. Autorizará, de acuerdo con el rector, la publicación de la tesis para la obtención de grados y presidirá su colación, que es la entrega de grados académicos, a no ser que asistan autoridades de jerarquía superior, y firmará con el rector los diplomas extendidos en la facultad. Asesorará al rector en la selección del personal directivo, docente y administrativo y procurará la máxima eficiencia del mismo. Designará a los miembros del personal docente o de investigación que deben integrar los consejos de escuelas. Nombrará, de acuerdo con el rector, los profesores consejeros para orientar a los estudiantes de la facultad en todo lo relativo a las labores universitarias. Someterá a la consideración de la Asamblea de la Facultad el informe anual del estado y funcionamiento de la misma. En el artículo 46 se define que las labores docentes de cada facultad serán realizadas a través de las escuelas que las integren. Por su especial naturaleza, a cada escuela le corresponde enseñar e investigar un grupo de disciplinas fundamentales y afines dentro de una rama de la ciencia y de la cultura. Finalmente, en el artículo 47, las escuelas estarán constituidas por departamentos y cátedras, reguladas por los reglamentos previstos. Cada departamento coordinará el funcionamiento de las diversas cátedras que lo integren y podrá prestar sus servicios a otras facultades. En el artículo 48 se dice que el consejo de escuela estará integrado por el director, quien lo presidirá, 3 representantes elegidos por los profesores, 2 estudiantes elegidos por los estudiantes de la escuela respectiva, 3 profesores nombrados por el decano y un representante de los egresados. Mientras que en el artículo 49 se atribuye al consejo de escuela coordinar las labores y el funcionamiento de la escuela, sus departamentos y cátedras de acuerdo con lo dispuesto por el consejo de la facultad, elaborar los planes y programas de estudio y someterlos al consejo de la facultad a los fines estatutarios correspondientes, proponer a la consideración del consejo de facultad el nombramiento del personal docente de la escuela, evacuar las consultas que en materia académica le formule el consejo de facultad,
Nombrar a proposición del director los jurados examinadores, a menos que el Consejo de Facultad decida asumir esta función. En el artículo 52 se dice que son atribuciones de los directores de las escuelas coordinar y vigilar la enseñanza, la investigación y demás actividades académicas de acuerdo con el consejo de la escuela. Ejercer la inspección y dirección de los servicios y del personal administrativo. Fijar de acuerdo con el decano los horarios de las clases y exámenes. Preparar de acuerdo con el decano el proyecto de presupuesto anual de la escuela. Mantener de acuerdo con el decano y conforme al estatuto sus reglamentos, el orden y la disciplina de la escuela a su cargo. En caso de emergencia, podrá tomar medidas que juzgue convenientemente dentro de su competencia. Dando cuenta al decano, informará periódicamente al decano y al Consejo de Facultad sobre la marcha de las escuelas a su cargo. Levantará y mantendrá al día el inventario de los bienes de las respectivas escuelas. Propondrá al rector el nombramiento y remoción de los empleados administrativos de la escuela y ejercerá su inspección y dirección. En el artículo 53 se dice que los departamentos y cátedras serán dirigidos por personas que recibirán la designación de jefes de departamentos y jefes de cátedras, respectivamente. Las atribuciones de cada uno de ellos, así como las condiciones exigidas por el desempeño de estos cargos, serán reglamentadas oportunamente por el Consejo Universitario. Los institutos son centros destinados fundamentalmente a la investigación y a colaborar en el perfeccionamiento de la enseñanza naturaleza que se presenta en el artículo 55 del Estatuto Orgánico. Los institutos estarán adscritos a las facultades y tendrán en la investigación el mismo rango que las escuelas en la escala docente. Se dice en el artículo 57 que cada instituto tendrá un director y un consejo técnico cuyas atribuciones se reglamentarán por el Consejo de Facultad. Los directores de institutos serán nombrados y removidos en la misma forma que los directores de escuela. La enseñanza e investigación, así como la orientación moral y cívica que la Universidad Católica Andrés Bello debe impartir a sus estudiantes, están encomendadas a los miembros del personal docente y de investigación. Así está estipulado en el artículo 60. Por otro lado, el artículo 63 se promulga que los miembros del personal docente y de investigación se clasificarán en las siguientes categorías: miembros ordinarios, especiales, honorarios y jubilados. Son miembros ordinarios del personal docente y de investigación los instructores, los profesores asistentes, los profesores agregados, los profesores asociados y los profesores titulares. Por otro lado, son miembros especiales del personal docente y de investigación los auxiliares docentes y de investigación, los investigadores y docentes libres y los profesores contratados. En tercer lugar, los profesores honorarios serán aquellas personas que por excepcionales méritos de sus labores científicas, culturales o profesionales sean considerados merecedoras de tal distinción por el Consejo Universitario. Los profesores honorarios no tendrán obligaciones docentes ni de investigación. Finalmente, los miembros del personal docente y de investigación que hayan cumplido 20 años de servicio y tengan 60 o más de edad, o aquellos de cualquier edad que hayan cumplido 25 años de servicio, tendrán derecho a un sistema contributivo de previsión, complementario al del Seguro Social oficial. El Consejo Universitario establecerá el sistema y las condiciones para la creación y funcionamiento del Fondo de Jubilaciones, del Fondo de Retiro Personalizado o cualquiera de otros mecanismos contributivos de previsión. Como se dicta en el artículo 65, 66, 67 y 69, son estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello las personas que, después de haber cumplido los requisitos de admisión establecidos por la universidad de acuerdo con las leyes y reglamentos, siguen los cursos para obtener los títulos o certificados que confiere la universidad. Los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello podrán inscribirse en ella como estudiantes ordinarios o como extraordinarios u oyentes. Son estudiantes ordinarios los que aspiran a obtener los grados
académicos. Para ingresar como estudiante en los cursos universitarios regulares, se necesita el título de bachiller en la especialidad correspondiente. Si el aspirante posee un título de bachiller en una especialidad distinta a la exigida por el reglamento de la facultad correspondiente, deberá aprobar el examen de admisión, cuyo contenido, modalidades y demás condiciones serán determinados por el consejo de la respectiva facultad. El consejo universitario podrá autorizar la inscripción en determinadas escuelas de personas que no tengan el título de bachiller y reglamentará especialmente esta disposición. Por otro lado, son estudiantes extraordinarios u oyentes quienes, sin pretender obtener grados académicos, se inscriben en cursos o disciplinas de su libre elección, siempre que acrediten poseer los conocimientos necesarios para asistir con provecho a tales clases, mediante la presentación de sus certificados de estudio o de superación de pruebas de admisión que la universidad juzgue conveniente. Y finalmente, un punto que suma mucha importancia, así que pongan atención. Son derechos y deberes de nosotros los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello cumplir las obligaciones que nos impone nuestra condición de estudiantes universitarios con respecto a la nación, a la universidad y a nosotros mismos. Construir centros y asociaciones estudiantiles que para el fomento de actividades científicas, culturales, sociales y deportivas. Exponer nuestros problemas, observaciones e iniciativas ante las autoridades universitarias y cuerpos de gobiernos por medio de las delegaciones autorizadas en la Federación de Centros Universitarios o de Centros Estudiantiles. Debemos asistir puntualmente a clase, trabajos prácticos y seminarios, y desarrollar la máxima diligencia en el aprovechamiento de las materias que se expliquen. Nos abstendremos de actos que puedan perturbar el buen orden, ofender las buenas costumbres, implicar desprecio a las autoridades universitarias o a los profesores y respetar a nuestros compañeros y demás miembros del personal universitario. Colaboremos con las autoridades universitarias para que se mantenga el decoro y la dignidad que deben prevalecer como norma del espíritu universitario y contribuiremos al prestigio de la Universidad Católica Andrés Bello y al logro de sus finalidades científicas y espirituales. Cuidaremos de los bienes materiales de la universidad. En el artículo 72 y en el artículo 73 se dicta que los que llegan a formar el Consejo de Administración son el rector, el vicerrector administrativo y otros 3 miembros de reconocida prudencia y pericia en asuntos económicos, 1 designado por el vicecanciller y 2 designados por el Consejo Universitario. Le compete al Consejo de Administración asesorar al rector en todo lo referente a la administración de los bienes de la universidad y al ejercicio de las demás atribuciones que le confiere el estatuto. Las actas de las sesiones serán llevadas por el miembro que designe el mismo cuerpo. Ahora pasaremos a representarles, empezando de nuevo desde el principio, los artículos pertinentes a la categoría de disposición y procedimientos administrativos. En los artículos 8, 9, del 2 al 16 y el 18, se dicta que la Suprema Dirección y Administración de la Universidad Católica Andrés Bello corresponde al Consejo Universitario, el rector, los vicerrectores y el secretario. Se dice que la universidad realiza sus funciones docentes y de investigación a través del conjunto de sus facultades y demás estructuras académicas debidamente aprobadas. Se promulga que el Consejo Fundacional estará integrado por el vicecanciller, quien lo presidirá, el rector de la universidad, 2 representantes del episcopado venezolano, 3 representantes de la Compañía de Jesús, 4 representantes de los profesores, 1 representante de la Fundación Andrés Bello y 3 miembros nombrados por las anteriores, con aprobación del vicecanciller. Por una parte, los representantes del episcopado venezolano ante el Consejo Fundacional deberán ser designados por la Asamblea de la Conferencia Episcopal o en su defecto por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Por otro lado, los 3 representantes de la Compañía de Jesús ante el Consejo Fundacional serán designados por el vicecanciller. 2 de ellos deberán ser escogidos entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido al personal docente o de investigación, o que hayan prestado servicios académicos al UCA, por lo menos durante 5 años. Los representantes de los profesores y sus respectivos suplentes serán elegidos conforme a lo que se establezca en el reglamento respectivo por los profesores activos con categoría superior a la instructor. Entre los profesores activos o retirados con categoría superior a la de asistente
y que hayan presentado servicios académicos a la Universidad Católica Andrés Bello, por lo menos durante 5 años. Finalmente, el representante de la Fundación Andrés Bello deberá ser nombrado por el presidente de la Fundación, oído al parecer de la Junta Directiva de la misma, salvo el vicecanciller y el rector, que durarán por todo el tiempo que ejerzan dichos cargos. Los miembros del Consejo Fundacional durarán 4 años en sus funciones. En caso de producirse una vacante absoluta entre los miembros designados que no tengan suplentes, se deberá proceder a un nuevo nombramiento conforme a las normas establecidas, y el año nuevo designado ejercerá la representación por un periodo completo de 4 años. En el artículo 20 se dice que el Consejo Universitario estará integrado por el rector, quien lo presidirá, los vicerrectores, el secretario, los decanos y el director general de los estudios de posgrado. 4 representantes de los profesores electos por estos, 3 representantes de los estudiantes elegidos por los mismos, un representante designado por los egresados de la universidad y 3 profesores nombrados por el rector. Por el reglamento se establecerá el periodo, condiciones y forma de elección de los representantes de los profesores estudiantiles y egresados. En todo caso, existirá que los representantes de los profesores tengan un rango no inferior al de los asistentes y no menor al de 3 años de servicio en la Universidad Católica Andrés Bello, y que los representantes estudiantiles sean estudiantes regulares de último bienio de la carrera y que hayan cursado no menos de 2 años en esta universidad. Luego, en los artículos 22 y 24, se dicta que el Consejo Universitario celebrará sesiones ordinarias una vez al mes, extraordinarias cada vez que se pueda provocado por el rector o lo solicite por escrito no menos de terceras partes de sus miembros. El procedimiento de las secciones del Consejo Universitario será establecido en el respectivo reglamento interno. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y será nombrado por el vicecanciller de la universidad. Por otro lado, se determinará en el artículo 27 que el vicerrector académico, los vicerrectores de extensión, cuyas atribuciones se especifican en el reglamento respectivo, el vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social, y el secretario de la universidad serán nombrados por el Consejo Funcional a proposición del rector y durará 4 años en el ejercicio de sus cargos, para proponer el nombramiento del vicerrector académico, de los vicerrectores de extensión y del vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Social. Deberá haber un acuerdo previo con el vicecanciller de la universidad. El vicerrector administrativo deberá llenar las condiciones legales y reglamentarias. Este durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y será nombrado por el vicecanciller de la universidad, con aprobación previa del Consejo Fundacional. Ahora, sobre los artículos 33, 37, 40, 41 y 43, se dice que, en caso de faltas absolutas del rector, de uno de los vicerrectores o del secretario, se procederá a una nueva designación para un periodo completo. En cuanto a la enseñanza de cada facultad, estas se regirán por un plan de estudios previamente aprobado por el Consejo Universitario. La Asamblea de la Facultad celebrará reuniones ordinarias una vez por semestre. El decano convocará a la asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando así lo exija por escrito el 30% de sus miembros. El consejo de la facultad estará integrado por el decano, quien lo presidirá, los directores de las escuelas e institutos constituidos conforme a la ley y adscritos a las facultades, los representantes de los profesores, 2 representantes de los estudiantes y un representante de los egresados. Los profesores de cada escuela elegirán un representante del consejo de facultad, pero si la facultad llegase a tener solo 1 o 2 escuelas, los profesores elegirán un total de 3 representantes. En caso de que los profesores elegidos sean menos de 5, el rector nombrará tantos profesores como sea necesario para completar el número de 5. Por reglamentación especial se determinará el período, condiciones y forma de elección de los representantes de profesores, estudiantes y egresados y de sus respectivos suplentes. En todo caso, los representantes de los profesores deberán ser elegidos por aquellos que estén en el puesto de personal docente y de investigación, y ellos mismos también deberán estar en dicho escalafón y haber prestado servicios en la UCAP durante un mínimo de 2 años. Los representantes estudiantiles deberán ser estudiantes regulares, por lo menos del 3er año de su carrera, y haber cursado en esta universidad todo el año académico anterior al de su elección. El Consejo de Facultad se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando la convoque el decano a iniciativa propia o a petición de 4 o más de sus miembros.
En el artículo 44 se establece que los decanos deberán reunir las condiciones establecidas en la Ley de Universidades y durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones. En caso de faltas temporales de un decano, el rector designará para suplirlo a un director de la respectiva facultad o a un profesor de la misma que reúna las condiciones para ser decano. En caso de faltas absolutas, se procederá a una nueva designación para un periodo completo. Según el artículo 48, el Consejo de Escuela estará integrado por el director, quien lo presidirá, 3 representantes elegidos por los profesores, 2 estudiantes elegidos por los estudiantes de la escuela respectiva, 3 profesores nombrados por el decano y un representante de los egresados. Por reglamentación especial se determinará el periodo, las condiciones y formas de elección de los representantes de los profesores, estudiantes y egresados, así como el periodo y condiciones de los profesores nombrados por el decano. En todo caso, los representantes de profesores y estudiantes de los consejos de escuela deberán reunir las mismas condiciones exigidas a los representantes respectivos ante los consejos de las facultades. Queda bajo el criterio del Consejo Universitario establecer las excepciones que se requieran en el caso de la creación de nuevas escuelas. Por otro lado, en el artículo 50 se establece que cuando en una facultad funcione una sola escuela, no existirá el Consejo de Escuela, o sus atribuciones corresponderán al Consejo de Facultad. De igual manera, cuando en una facultad existan 2 o más escuelas iguales, pero en diferentes sedes, corresponderán al Consejo de Facultad las atribuciones del Consejo de Escuela. Respecto de la escuela que funcione en la sede del mencionado Consejo de Facultad, el Consejo Universitario podrá acordar que las atribuciones del Consejo de Escuela sean ejercidas por el Consejo de Facultad, cuando así lo aconseje la semejanza de los estudios cursados en todas las escuelas de la facultad, especialmente cuando todas tengan un ciclo básico común. Se dicta en el artículo 51 que los directores de las escuelas deberán reunir las condiciones exigidas en las leyes y reglamentos, y su nombramiento y remoción completará el Consejo Universitario, a proposición del decano respectivo, previo acuerdo del Consejo de Facultad. Durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser designados para nuevos periodos. Al nombrarse o ratificarse un decano en propiedad, los directores de escuela de la respectiva facultad deberán poner sus cargos a la orden del decano. Y por último, en el artículo 54 se establece que el funcionamiento de los departamentos y cátedras será reglamentado por el Consejo de Facultad y debe ser aprobado por el Consejo Universitario. En los artículos 56, 58, 59, 60, 61, 62 y 64 se dicta que las labores de investigación de los institutos serán coordinadas por el Consejo de Facultad, de acuerdo con organismos de investigación que se creen en lo sucesivo. Los estudios de posgrado dependerán del vicerrectorado académico y estarán bajo la responsabilidad del director general. La organización de la Dirección General de los Estudios de Posgrado y atribuciones de las direcciones que la integran serán establecidas por el reglamento respectivo. Los miembros del personal docente y de investigación serán nombrados por el rector conforme a las disposiciones del presente estatuto. La Universidad Católica Andrés Bello pondrá en los casos que estime convenientes establecer concursos para la previsión de los cargos. El régimen de los concursos será fijado por el reglamento respectivo. La UCAP escogerá profesores que, además de disfrutar de sólido prestigio básico en su valor científico, se acrediten por su capacidad diplomática, didáctica y de seriedad profesional, integridad de costumbre, virtudes cívicas y convicciones cristianas. Los criterios que deben llenar los miembros del personal docente y de investigación de la UCAP, así como sus derechos y obligaciones, serán reglamentados por el Consejo Universitario de acuerdo con las leyes y reglamentos existentes. En el artículo 66 se introduce que serán estudiantes ordinarios los que aspiren a obtener los grados académicos. Para ingresar como estudiante en los cursos universitarios regulares, se necesitará el título de bachiller en la especialidad correspondiente. Si el aspirante posee el título de bachiller en especialidad distinta a la exigida por el del reglamento de la facultad correspondiente, deberá aprobar un examen de admisión, cuyo contenido, modalidades y demás condiciones serán determinados por el Consejo
de la respectiva facultad. Asimismo, podrán ingresar como estudiantes de los cursos universitarios regulares los egresados titulares de planteles de educación superior mediante el procedimiento de equivalencia de estudios. El Consejo Universitario podrá autorizar la inscripción en determinadas escuelas de personas que no tengan el título de bachiller y reglamentará especialmente esta disposición. Y por último, sobre la cuestión de estudiantes, la UCAP proporcionará el intercambio de estudiantes con otras universidades del país y del extranjero, fomentará el acercamiento de los estudiantes entre sí y con los profesores, y facilitará las relaciones de sus organizaciones estudiantiles con las agrupaciones similares de las universidades venezolanas y con las otras naciones o de carácter internacional. En los artículos 70 y 71 se dice que las asociaciones de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello y sus representantes ante las autoridades universitarias solicitarán su reconocimiento previo por el Consejo Universitario, y los estudiantes que no cumplan con las obligaciones universitarias establecidas en el artículo 69 serán sancionados según la gravedad de las faltas establecidas en el artículo 69. Serán sancionados según la gravedad de la falta con la pena de advertencia, amonestación, pérdida de inscripción en las asignaturas y expulsión temporal o definitiva de la universidad. Los estudiantes perderán la inscripción a cada una de las asignaturas, solo cuando el número de inasistencia a las clases dictadas durante el respectivo año académico alcance el porcentaje que establezcan los reglamentos. La competencia de los órganos universitarios en materia de sanciones y sus respectivas apelación, así como el procedimiento que deba seguirse, se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Para terminar esta categoría, en los artículos 74, 76, 77, 78, 79, 80 y 82, se dicta que el régimen de la enseñanza universitaria suministrada en la universidad y el régimen de los exámenes y pruebas se reglamentarán por el Consejo Universitario. Por otra parte, la iniciativa de cualquier moción de reforma de los estatutos del UCAP requerirá el apoyo de una tercera parte de los miembros del Consejo Universitario. El proyecto de reforma recibirá 2 discusiones y su aprobación requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros. La mayoría absoluta del Consejo podrá decidir que la segunda discusión se efectúe un año después del día en que se realizó la primera. En caso de empate en las votaciones del Consejo Universitario, del Consejo de Facultad, del Consejo General de los Estudios de Posgrado, del Consejo de Escuela o de cualquier otro órgano colegiado, corresponderá el voto decisorio al presidente del organismo respectivo. En los casos en que no haya prevista la existencia de suplentes o no haya determinado quién deba llenar un vacante, el Consejo Universitario podrá reglamentar la situación. En todo caso, si no existe disposición en contrario, la persona designada o electa seguirá en ejercicio de sus funciones una vez expirado su periodo hasta tanto tome posesión quien haya de sustituirlo. El Consejo Universitario determinará la organización del personal administrativo y el funcionamiento de los servicios correspondientes por vía reglamentaria. El Consejo Universitario dictará las disposiciones transitorias que sean necesarias para la aplicación del Estatuto Orgánico y, por último, las situaciones no previstas en el Estatuto Orgánico y las dudas que puedan derivarse de la inteligencia de sus preceptos serán resueltas por el Consejo Universitario. Le hemos presentado con la organización absoluta y específica del gobierno de Lucca, junto a la naturaleza y fin de estos puestos, incluyendo el nuestro, y el de LUCAP en general. Los invitamos a usar este video como referencia si en algún momento de su carrera estudiantil en la UCAP necesiten de un detalle que hayamos presentado aquí y que les facilite su movimiento y su desarrollo en la universidad. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos atentos entonces a cualquier pregunta que les pueda haber surgido tras haber visto este video. Quedamos a su servicio, como siempre, al mejor estilo de UCAP, ofreciendo nuestra mano amiga. Hasta luego y que estén bien. Chao.